La radio vía internet, fuente de agua viva, llegando a toda la tierra con el maravilloso mensaje de la sana doctrina para la salvación de los hombres y la perfección de la Iglesia de Jesucristo. Escúchelo y recíbalo ahora mismo por intermedio del siervo y apóstol de Jesucristo, Asunción Roldán Ábalos. Señor le bendiga, amados hermanos. Vamos a estar tomando la palabra de Dios para recibirla con amor. Les invito para estar abriendo la palabra de San Lucas capítulo 10, el versos 21 y 22. Vamos a lectura con la bendición del Padre, del Hijo y en la presencia del Espíritu Santo de Dios. En aquella misma hora Jesús se regocijó en espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Gloria a Dios. Oremos. Padre bueno y santo, te damos gracias en esta hora. Estamos delante de ti, agradecidos, Señor, por tu inmensa bondad y misericordia. Es usted, Señor, quien cada día nos sustenta con su palabra poderosa, Señor amado. Es usted quien nos bendice, Señor, derramando sobre nosotros su gracia, su gloria, su poder, su misericordia abundantemente. Gracias te damos en esta hora. Te pedimos que tu Espíritu Santo siga moviéndose, Señor, siga moviéndose poderosamente. Oh Rey de los cielos, grande y maravilloso, grande y poderoso eres, Señor Dios altísimo. Gracias por tu presencia gloriosa, Señor, en este lugar, en esta hora. Bendícenos, Señor, a cada uno. Bendice a tu pueblo, Señor. Impártenos gracia, sabiduría e inteligencia para la gloria de tu nombre. Gracias te damos, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Pueden tomar asiento, hermanos. Ahora les invito para estar, pues, poniéndose cómodos. Vamos a estar viendo un mensaje titulado El don de la palabra de ciencia. Vemos primeramente qué es la ciencia. Estamos viendo como una introducción primeramente que Dios revela cosas grandes y ocultas que han sido escondidas a los grandes reyes y hombres de eminencia en esta tierra, y el Señor lo revela a sus pequeños, a los niños. No quiere decir a los niños en edad, sino a las personas que se humillan como los niños, que se arrepienten y se alzan delante de Dios como niños para obedecerle, para creerle, para buscarle con un corazón dispuesto. Por eso vemos que el Señor revela grandes maravillas a sus siervos, sus pequeños, sus amados, sus hijos, quienes creen, que le obedecen, aunque sean grandes, pero con un corazón sencillo, un corazón creyente. Por esto es que el don de ciencia es también uno de los dones muy provechosos y muy grandemente manifestados dentro del pueblo de Dios. Entonces vemos que es el don de ciencia. Primeramente vemos que es la revelación sobrenatural de ciertos hechos o detalles del total conocimiento de Dios, dados al hombre por medio del Espíritu Santo. El don de ciencia es para obtener la revelación de sucesos pasados o eventos que tienen lugar en el presente. En realidad el don de ciencia es algo así como el teléfono de Dios.
donde uno puede comunicarse con Dios. Solamente que hay que saber entender a Dios y saber operar el don. En realidad, este don se manifiesta, como vemos, con más frecuencia en muchos creyentes que lo poseen. Hay muchas personas que lo poseen, aunque muchas veces también hay muchos de ellos que no se dan cuenta de lo que tienen, no lo entienden, no lo saben usar, no saben operar, por tanto desperdician una tan grande oportunidad de comunicarse con Dios y solucionar muchísimos problemas, como vamos a estar viendo. En realidad, hermanos, el don de ciencia es una bendición muy grande para todo creyente. Y tenemos que entender también que los dones, todos los dones son importantísimos, son algo así como grandes minas de insondables riquezas. Los dones son, hermanos, de grande importancia y bendición para los cristianos, porque a través de los dones mostramos la gloria, el poder, la sabiduría, la ciencia del Altísimo. Mostramos a un Dios sobrenatural por medio de la operación y conocimiento de los dones. Por eso vemos también que cada día se va aprendiendo y se va descubriendo nuevos tesoros en cada uno de los dones. Porque la Biblia dice que en Cristo Jesús, en el Evangelio maravilloso, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El mismo Señor Jesucristo se movió a través de los dones, como vamos a ver en algunos casos, que el Señor mismo usó los dones. Él vino como humano, dice la Biblia que se despojó de su naturaleza divina y Él operó también los dones, así como nosotros también tenemos que aprender a conocer y a entender a Dios. Por eso también los dones dependen de la comunión que el poseedor del don mantenga con Dios, de la unción, conocimiento de la palabra y el poder del Espíritu Santo. Todos los dones son, hermanos, son perfectos, los dones son totalmente perfectos, pero los poseedores de los dones a veces no somos perfectos. Por esto es que también dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación, dándonos a entender que los dones son perfectos, pero los poseedores, como les repito, no somos perfectos, estamos en un proceso y a veces los dones se contaminan, se extravían y hasta se invierten en algunos casos. Por eso es que necesitamos aprender a administrar y a crecer en la gracia, en el poder, porque los dones también se contaminan, como vemos, y a veces se infiltran el error. Por eso es que se requiere una madurez, una capacidad y responsabilidad en cada uno de los que poseen algún don, porque en realidad Dios no es Dios de error, Dios no comete ningún error, no hay en Él ningunas tinieblas. La Biblia dice que Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. El error, la falla no está en los dones, sino en el que posee, que se extravía, se contamina, se confunde, se tuerce o a veces se extravía de la verdad, de la justicia, de la intención del Espíritu Santo y viene a problemas. Pero vemos, hermanos, que hay también para todos aquellos que aman a Dios y buscan de servirle en espíritu y en verdad, hay, hermanos, muchas bendiciones y mucha oportunidad de ser perfeccionados, completamente perfeccionados, santificados por el uso de los dones, porque es necesario, hermano, aprender a usar correctamente los dones. Eso es importante que nos demos cuenta. También los dones, antes de entrar al mismo don de ciencia, entendemos que es importante algunos consejos tomar siempre en cuenta. Todos los dones deben ser examinados por la palabra de Dios escrita. Todos los dones deben ser probados por el Espíritu Santo, es decir, por el uso de otros dones superiores u otras personas poseedoras del don. Y también todos los dones deben ser comprobados en los hechos, porque no es, hermanos, para hablar o hacer lo que uno quiera, sino lo que está dentro de la voluntad de Dios, agradable y perfecta. En eso tenemos que ser responsables para poder así, hermanos, vivir una vida, como dice la Escritura, en plena luz, como el Señor es luz.
Entonces vemos que los dones o el don de ciencia viene también por medio de un encuentro con Dios, en las visiones del Espíritu, por oír la voz audible del Señor, del Espíritu Santo, o también por medio de sueños que el Espíritu Santo nos da, que a través de nos está dando revelaciones o palabra de ciencia. También a veces viene en éxtasis o por el entendimiento se recibe en la ciencia del Altísimo. En diferentes formas se presenta este don en los cristianos en una y otra manera. A veces es por iniciativa del Espíritu Santo o en una manera inesperada, y a veces también cuando se reúne en oración para el bautismo del Espíritu o para impartir los dones del Espíritu Santo. Por eso también Pablo decía: cuando vaya a vosotros, llegaré con la abundancia de la bendición de Cristo y para comunicaros algún don, alguna gracia, porque los ministerios superiores pueden impartir por el Espíritu Santo el bautismo del Espíritu y también los dones sobrenaturales según la voluntad del Espíritu Santo. Así es, hermanos, también tenemos que entender que el don de ciencia viene como una respuesta a preguntas específicas. El don de ciencia viene en pocas palabras o en claves, por decirlo así, y es necesario tener un entendimiento y un discernimiento espiritual para poder llegar a comprender y entender al Espíritu Santo de Dios. El don de ciencia, por eso se requiere ciertos cuidados, cierto conocimiento, discernimiento y madurez espiritual para un mejor uso, aunque todos pueden recibir el don de ciencia y usar el don de ciencia, pero se requiere conocimiento para una mayor seguridad y eficacia. También vemos en 1 Corintios 2:10 que dice la Escritura: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ahí vemos que el Espíritu Santo todo lo sabe, y el Espíritu Santo está a nuestro lado para enseñarnos, ayudarnos a conocer todas las cosas. Es tan grande el alcance y el poder del Espíritu Santo que aún escudriña al Dios Padre y al Hijo. Por eso, por el don de ciencia también se puede llegar a conocer qué es lo que el Hijo piensa o el Padre piensa respecto de algún asunto. En realidad, hermanos, estos dones tienen un alcance muy profundo, muy amplio. Por esto es que se requiere que los poseedores crezcan y maduren en el discernimiento y el entendimiento de las cosas espirituales. Por eso dice también en 1 Corintios 2:13 al 15, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ahí vemos que hay una bendición, una ventaja muy grande para los hombres que llegan a madurar espiritualmente, es ser responsables en el uso de los dones sobrenaturales. Así es, hermanos. También podemos decir, como una pequeña introducción, que el don de ciencia se usa para localizar cosas perdidas o ocultas. Cuando alguien pierde algo, por el don de ciencia se descubre dónde está. O a veces vehículos robados o cosas, cualquier cosa, personas extraviadas, lo que sea. Por el don de ciencia se puede conocer estas cosas que son ocultas. También por el medio del don de ciencia se pueden localizar enfermedades internas raras, difíciles de conocer, porque el don de ciencia es, como vemos, el teléfono, algo así como el teléfono de Dios. Es preguntarle a Dios, y cuando hay comunión plena, cuando hay en realidad madurez en el conocimiento y en la operación de los dones, fácilmente se encuentra y se descubre todas las cosas que son ocultas a los hombres, que es imposible conocerlo de una manera así natural. Por eso son los dones sobrenaturales, milagrosos, que Dios nos concede para la gloria de su nombre. También el don de ciencia se usa para conocer la condición espiritual de las personas. Por el don de ciencia es que se descubre las intenciones del corazón, lo que realmente son, porque a veces parecen una cosa, pero en realidad son otra cosa.
Por el don de ciencia también se localiza y se destruye las obras del diablo. Toda clase de hechicería y todo trabajo maligno se lo localiza, se lo destruye por el don de ciencia. Por el don de ciencia, estoy explicando algunas cosas importantes que se hacen por medio del don de ciencia. También por el don de ciencia se puede llegar a conocer la voluntad de Dios en algunos casos específicos. En realidad a veces hay situaciones, por decir Pablo mismo, él estaba para viajar a Asia, pero por el don de ciencia recibió por palabra del Espíritu Santo que le dijo que le prohibió que no entrara en Asia. Por eso sí se puede llegar a conocer y a ser guiado por el Espíritu en casos específicos. También el don de ciencia nos ayuda a caminar en la luz, en comunión perfecta con Dios, con toda seguridad, confianza y libertad. Por eso se requiere, hermanos, como vemos, madurez espiritual para este uso correcto del don de ciencia. Entonces vamos a ver algunos casos bíblicos en la palabra de Dios, como el Señor Jesús y los apóstoles usaron este don de ciencia, y que también ahora estamos usándolo para la gloria de Dios, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, nunca cambia, nuestro Señor. Vemos la palabra de Dios entonces, hermanos, en el libro de Mateo capítulo 17, vemos el versos 24 al 27. Y vemos un caso en que el Señor Jesús usó el don de ciencia para conocer o descubrir algo o alcanzar algo que era imposiblemente humanamente de descubrir. Mire, vemos, dice, cuando llegaron a Capernaum vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Y él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló de primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estratero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Gloria a Dios. Ahí vemos, hermanos, que el Señor Jesucristo mismo usó del don de ciencia para localizar este dinero que tenía que pagar como impuesto por él y por Pedro. Y vemos que él le localizó el pez y aún la forma como habría de ser capturado o pescado para extraerle la moneda con que pagar el impuesto. En este caso se usó el don de ciencia, como vemos, para ver dónde encontrar o cómo solucionar un problema difícil, casi imposible. Eso es ciertísimo, hermanos. Ahora también podemos nosotros testificar tantas cosas maravillosas que el Señor hace día a día. También vemos en Lucas otro caso, capítulo 5, podemos ver en San Lucas, capítulo 5, podemos ver del versos 4 al 10. Lo vemos desde el 1 para un mayor entendimiento. Dice: aconteció, del 1 al 10, San Lucas 5, del 1 al 10. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se le agolpaba sobre él y para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, levantaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red.
Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús les dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Gloria a Jesús. Ahí vemos, hermanos, que Pedro, Simón y otros, como dice la Escritura, no podían pescar toda la noche. Todo el día y la noche estaban esforzándose en pescar algo y no pudieron localizar el pescado. Pero el Señor, por el don de ciencia, lo localizó. Por eso le dijo el lugar exacto donde tenían que echar la red. La echaron, y así es como juntaron abundancia de peces. No es una pesca milagrosa, hermano. No es eso, no es un milagro. Eso es sencillamente una operación del don de ciencia. Se localiza el pescado donde está y se le pesca. Eso no es ningún milagro. Y una cosa es milagro muy diferente. Por eso vamos a ver también qué es el don de milagros, para que entiendan cómo son los milagros. Esto es sencillamente el uso del don de ciencia por la localización que se le hace por el Espíritu Santo. Vemos otro caso. Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. Vemos el versos 47 al 50 vemos en San Juan capítulo 1. Otro caso del uso y la manifestación de este don maravilloso del don de ciencia. Dice la Escritura: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo a Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahí vemos, hermanos, que el don de ciencia sirve también para conocer o descubrir a los verdaderos hombres, a los que son reales, verdaderos o fieles. Por eso el Señor Jesús iba directamente a las personas que estaban abiertas o dispuestas. Por eso es que por el don de ciencia entendió y localizó a este varón Natanael antes que Felipe lo localizara o lo invitara. Por el Espíritu Santo ya fue conocido por el Señor Jesucristo. Por eso le dice: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, ahí te vi. Por eso es que él se queda maravillado y dice: este es Dios, o este es el Cristo, este debe ser alguien muy espiritual, alguien especial. Por eso es que conoce cosas secretas y ocultas. Tal vez que ahí debajo de la higuera estaba orando y el Señor lo descubrió. Por eso es que por el don de ciencia se descubre, se conoce todas las cosas ocultas, misteriosas, difíciles. Vemos otro caso, San Juan capítulo 4, otro caso del don de ciencia. Estamos viendo cómo se usó el don de ciencia, y también podemos ver, tal vez en otra oportunidad, cómo operar ese don de ciencia, que es importantísimo. San Juan capítulo 4, versos 15 al 18, vemos también este otro caso. Este es el encuentro del Señor Jesús con una mujer pecadora, una mujer samaritana. Dice la Escritura, versos 15 al 18. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido.
esto has dicho con verdad. Gloria a Dios. Ahí vemos que el Señor le descubrió por completo su pasado, su condición de esta mujer, de la cual ella se quedó maravillada y dijo: tú eres de repente un profeta o de repente el Mesías, y corrió a testificar a los demás de sus conciudadanos. Dice la Biblia que corrieron muchos a ver a Jesús, porque es que le había descubierto cosas misteriosas, y todos los que vinieron a Jesús también creyeron y se convirtieron al Evangelio de Jesucristo. Porque el don de ciencia es para esto, hermanos, para descubrir el pecado, localizar y no avergonzar, sino dar solución, extender la gracia, la misericordia de Dios a través de, como vemos, de la ayuda de la palabra y del Espíritu Santo, Dios Todopoderoso. Vamos a ver otro caso. Hay muchos casos, vemos unos casos más notorios para la gloria de Dios. Hechos capítulo 8, verso 26, también podemos ver un caso que dice una palabra, el don de ciencia, referente al don de ciencia. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Mira, el don de ciencia de una instrucción, una palabra, una señal nomás corta, ¿no? El don de ciencia no es amplia, no es detallada, es un poco corta los mensajes en ciencia. Y después de un momento en el que ella fue y estaba en ese lugar, otra vez el Espíritu Santo, dice el verso 29 del mismo capítulo, le dijo, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y así nomás cortos son los mensajes en la palabra de ciencia. Y vemos que Felipe se juntó al carro y comenzó de esa manera a enterarse que el hombre estaba leyendo la escritura, el eunuco. Y también vemos que se abrió, el Espíritu Santo lo preparó y abrió su corazón para Dios y recibió a Jesús y fue bautizado y añadido a la iglesia del Señor Jesucristo. También vemos en Hechos capítulo 10, versos 19 y 20, otro caso de el don de ciencia. Dice: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Ahí vemos que el apóstol Pedro tuvo un llamado y una misión por el don de ciencia. Le fue revelado que 3 hombres venían a buscarlo, y efectivamente después de un momento llegaron los 3 hombres. Porque el don de ciencia no falla, hermano. Dios nunca falla. Hechos, también vemos otro caso, Hechos 16. Podemos ver el versos 8 al 10, que también nos habla referente al don de ciencia. Dice: pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Vemos, hermanos, que es también, como estamos viendo, para poder conocer y hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta. En realidad hay mucha necesidad, hermanos, de tener revelación del Altísimo. Ahí vemos en Hechos 23, versos 11, dice la Escritura que Pablo recibió el don de ciencia en un momento difícil. Y dice la Escritura: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Vemos, hermanos, que muchos aborrecían a Pablo y Pablo está temeroso, pensaba morirse tal vez, o que lo iban a matar, pero el Espíritu o el Señor le dijo que no va a morir, sino que va a testificar en Roma. Y tuvo alivio y contentamiento, y así fue que llegó también hasta Roma y no tuvo ningún problema, porque el Espíritu de Dios tenía un plan maravilloso en Pablo y en todos los que aman a Dios. Por eso, por el don de ciencia, como le decía, Dios nos ayuda a caminar seguros, felices dentro de un mundo lleno de problemas y dificultades.
nosotros podemos andar con toda seguridad, tranquilidad, confianza y libertad, porque hay un Dios que nos lleva en la luz, de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Así es, hermano, por eso es tan importante y maravilloso llegar a entender a Dios y conocer cómo Dios obra. Tenemos otro caso para concluir. En Hechos capítulo 9, versos del 3 al 6. Dice: mas siguiendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente nos rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oí una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Gloria a Dios. Ahí vemos que por un encuentro con Dios de Pablo, recibió el don de ciencia y empezó una sucesión de revelaciones extraordinarias, maravillosas, porque Dios es un Dios que revela todas las cosas por su Espíritu, por su palabra maravillosa. Por eso en esta hora damos gracias por este don de ciencia maravilloso que Dios nos ha concedido a su iglesia, y que Dios nos ayude también a administrarlo correctamente para la gloria de Dios cada día. Oremos, hermanos. Padre bueno y santo, muchas gracias por tu palabra que nos revela tus maravillas, tus cosas grandes, misteriosas, ocultas, Señor amado. Gracias por ese don de Gracias por seguir escuchándonos. En breves momentos recibirá otro poderoso mensaje en esta misma estación de radio. Para más información, llamarnos al celular 943 97 35 72 o visite nuestra página web www.iglesiatemplosanto.com.